Ya, ahora sí se está grabando. Ya, perfecto. Entonces, como habíamos estado un poco analizando el concepto, el contexto precolonial para la época precerámica, arcaica o lítica, ¿no? Como quieran llamarla, y nos habíamos estado dando cuenta un poco de estas transformaciones dentro del proceso social, estas transformaciones a través del aprovechamiento de los recursos en ciertas partes, en ciertas condiciones geográficas, ¿no? Y una de las principales, en este caso, una de las principales sociedades o dentro que han de una u otra manera revolucionado en el aspecto de la monumentalidad también, porque eso tiene mucho que ver con el factor de urbanismo inicial, ¿no? Con la forma de organización dentro de este conjunto de sociedades o este complejo de sociedades que se vinieron desarrollando. Hablo principalmente de Caral, ¿no? Hablo de sitios como Áspero, ¿no? Hablo de sitios como las Salinas de Chao, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado un poco eh, ejemplificando, principalmente no tanto su aspecto material, sino también su aspecto de emplazamiento, en este caso todo lo que confiere al tema de las condiciones demográficas también, ¿no? No como algo, no como un factor, las condiciones demográficas no como un factor eh, que desde el inicio calaron de manera significativa, ¿no? Porque en este ámbito recién se estaban dando nuevos redescubrimientos con el tema de los aspectos productivos, por ejemplo, con el tema de la ubicación de los sitios de manera estratégica. Ha habido todo un concepto de experimentación, ¿verdad? En estas épocas. Un poco atravesando también esta transición entre el precerámico al origen del formativo como tal, ¿no? Con lo que venía a ser también, con lo que hemos podido venir viendo, analizando un poco con el tema de la tradición mito, ¿no? En Huánuco con Kotosh. Y eso cómo se ve reflejado también, o esta forma tradicional de este de espacio, puede ser espacio público, espacio sagrado, ¿no? Ya hay un preconcepto muy importante sobre espacio público y monumentalidad que viene justamente de esta época, ¿no? Y que todo esto en realidad tiene que ver tanto primero con las transformaciones del espacio, como les mencionaba, ¿no? Un poco reconociendo el valor del medio natural para poder, en esta medida, formar a lo largo de diferentes subcuencas, a lo largo de diferentes valles e intervalles, formar una red posiblemente de control en diferentes pisos ecológicos del Perú, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ir viendo. Ahora, para el formativo, que es lo que hemos podido un poco entrar ya en esta parte, ¿no? Justamente analizando el día lunes el tema de la tradición mito, el tema del enterramiento, del proceso de enterramiento de templos, ¿no? O el proceso de sellos y construcciones subsecuentes, ¿no? Que va a ser una característica muy clara después de lo que se va a ver en otras partes del Perú, ¿no? Después de lo que se va a ver en otros sitios del Perú, ¿no? Esta forma tradicional de construir, ¿no? Superpuestamente, pero a la vez también esta tradición en el ámbito de espacio público, espacio ceremonial, que correspondía más a un alcance bien ideológico, bien ahí ya de una u otra manera nos podemos dar cuenta de una forma de organizar a ciertos espacios, pero a la vez yo siempre digo algo que consigo mucho con respecto a los espacios, ¿no? La forma de construir los espacios es la viva imagen de la forma como la gente también se está organizando y de esta manera la perspectiva de la gente, ¿no? Entonces, obviamente en esa época muchas cosas estaban muy ligadas a lo sagrado, muchas cosas estaban ligadas a los espacios un poco restringidos, pero que tenían que ver con lo ritual, ¿no? Tenemos los templos, tenemos estos recintos ceremoniales, ¿no? Pero
hay patrones identificables, patrones constructivos, patrones arquitectónicos que nos pueden dar una idea de procesos constructivos, justamente procesos arquitectónicos que se van a ir viendo reflejados en sociedades que incluso son más tardías. Entonces, por eso es que hablamos de tradición, ¿no? Por eso es que hablamos de una tradición que se va a ir dando a lo largo de un proceso que no solamente se va a dar para los templos ceremoniales de la época formativa ya formalmente, ¿no? Sino para sociedades de la época de los desarrollos regionales, ¿no? Para los sitios como de la época del, por ejemplo, del Horizonte Medio, del Horizonte Tardío, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y principalmente para esta época de los desarrollos regionales, ¿no? Donde inicia, por ejemplo, la época Moche, ¿no? Con estas, y después ya para otras sociedades del intermedio tardío, por ejemplo, como lo fueron Lambayeque, por ejemplo, Chimú, por ejemplo, en esa línea de tiempo, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es el tema del urbanismo temprano. Habíamos visto un poco el germen del urbano, ¿no? Desde el análisis, justamente lo que les mencionaba con el tema del precerámico, con Caral, ¿no? Principalmente con Caral, ¿no? Porque es una de los complejos más complejos, valga la redundancia, y que forma justamente y que forja a partir de justamente el descubrimiento de Caral, forja una de las interpretaciones hace como una reingeniería de la historia del Perú, ¿no? Entonces, justamente partiendo de este, de este concepto de complejidad social y de desarrollo, de un desarrollo prístino a través de una forma posiblemente de Estado, ¿no? Como lo menciona Rushadi, eh, es que vamos a empezar a analizar ya lo que viene a ser uno de los periodos más significativos de la historia del Perú, que es el periodo formativo. Y era de lo que le estaba mencionando la vez pasada con respecto a la ubicación de estos sitios, ¿no? Hay diferentes sitios, aquí yo les he colocado una relación de sitios, esto lo pueden encontrar también en libros como de Canciani, por ejemplo, en donde eh, puedo definir esta información. Hay sitios muy importantes que quisiera que por favor lo lean, los revisen, como Huaca Lucía, por ejemplo, en Lambayeque, Pacopampa, ¿no? En este caso Cunturhuasi, Huacaloma. También creo que agregué el sitio de Chavín de Huántar. ¿Por qué no agrego Puncurí, Cerro Blanco y Sechín Alto y Moxeque? Que son sitios pero muy importantes y que vamos a tener que analizar no en este último periodo del módulo, sino ya en el siguiente módulo el próximo año, porque son sitios muy importantes a nivel constructivo, a nivel arquitectónico, y a la vez son sitios que dentro del formativo que corresponde tanto al formativo inicial o formativo temprano, ¿no? Y formativo medio, son una de las bases posiblemente y uno de los sitios que también reflejan un cambio en la forma de concebir el mundo, muy diferente a lo que pasaba con Caral, ¿no? A pesar de que en Caral ya tenemos centros ceremoniales importantes, estos sitios van a ser más que centros ceremoniales, van a ser centros de poder, pero a la vez rodeados de posibles indicadores que nos están dando una idea de lo temprano que empieza a organizarse la sociedad con el tema de lo urbano como tal, porque ya aquí vamos a hablar de una forma de organización aldeana, pero sin embargo ya, por ejemplo, en el caso de Moxeque, de Pampas Moxeque, nos vamos a dar cuenta que hay una clara redistribución de los espacios con una organización bien importante, ¿no? A nivel de emplazamiento social principalmente, ¿no? De cómo la gente se está organizando y a través de posibles líderes que están dirigiendo toda esta organización. Y es posible de que en esta época se inicie una de las épocas más conflictivas también, lo que podemos ver en Sechín, por ejemplo, ¿no? Incluso no solamente con las
con las iconografías o con los grabados en las talladas de piedra, ¿no? En las piedras talladas que encontramos como los monolitos, por ejemplo, o ciertos elementos constructivos que obviamente están decorados, ¿no? Y que nos están dando a reflejar una época en la cual pues, habían muchas guerras o habían muchos conflictos, ¿no? Lo que vemos en Sechín, por ejemplo, estos personajes que son medios antropomorfizados, que están de perfil, agarrando unas cabezas trofeos, ¿no? Y estas cabezas trofeos después se pueden ver también en la época Nazca, por ejemplo, ¿no? Eso demanda no solamente una concepción de conflicto, sino también una concepción de conflicto ligado a lo ideológico. Y es que en esta época, de una u otra manera, las formas, tanto en y claro, porque aquí vamos a un poco a hablar de que en esta época es donde entra la cerámica ya, aquí ya estamos hablando de cerámica, estamos hablando de este indicador importantísimo como es la cerámica, y estamos hablando también de otras producciones de manufactura como el tema de la orfebrería, principalmente el tema metalúrgico y el tema textil. Y, y, las, y, las, y el patrón artístico o el patrón estilístico que se refleja en todas estas manufacturas representan ya en la actualidad a formas, seres que son antropomorfizados y que ya cambian el concepto humanizado o posiblemente el concepto que no se tenía todavía en épocas anteriores durante el precerámico, por ejemplo, ¿no? Muy diferente a lo que hemos visto en Cotos, por ejemplo. En Cotos no vemos grabados en los muros de seres antropomorfos, ¿no? Lo que vemos son manos cruzadas, por ejemplo, ¿no? Eh, pero que son bien humanizadas, o sea, no es que sean manos, por ejemplo, con garras o cosas así que de una u otra manera definan una concepción ideológica diferente, ¿no? Eso es lo que mencionaba un poco hace un tiempo el doctor Vega Centeno, por ejemplo, ¿no? Que es justamente durante el periodo formativo y formativo temprano, formativo inicial, que empieza una serie de cambios en los rasgos estilísticos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo y cómo eso desaparece también de una u otra manera o se convierte en rasgos en rasgos estilísticos dentro de la cerámica, dentro de los textiles, por ejemplo, que fomentan un poco más el simbolismo y eso ya da paso ya para otras generaciones, para otras sociedades del periodo precolonial, ¿no? Entonces, un poco en esta en esa perspectiva, lo que quería era que vayan leyendo, busquen información, porque lo que estamos viendo ahorita desde el día lunes, lo que estamos viendo desde el día lunes, el día de hoy, y lo que vamos a seguir viendo en la siguiente semana, que es la última, vamos a ir ahondando en ciertos puntos que yo por eso les digo, les estoy pidiendo por favor que en cada parte que vayamos viendo de manera virtual acá con las diapositivas, apunten por favor, tomen captura de pantalla o apunten la información, porque todo esto es lo que va a venir en el examen final. ¿Ok? Entonces, lo que sí quisiera es que vayan averiguando algunas características, no les estoy pidiendo que averigüen todo con respecto a este sitio, a estos sitios en particulares, sino algunas características principalmente ligadas a la materialidad, o sea, a su evidencia material, ¿no? Su cerámica, sus textiles, si tuviese, o su orfebrería, ¿no? Y su forma de organización social. Y si por ahí pueden definir algunos rasgos importantes de la cultura, también sería importante para un poco complementar más información y puedan ahondar si es que no encuentran datos sobre la organización social de esta cultura en particular, de estas culturas en particular. Pero sí quisiera principalmente el tema de la materialidad y su organización social, ¿ok? Que son los puntos más importantes. Tanto de sitios como Huacalucía, como Pacopampa, ¿no? Como Punturhuasi, Huacaloma, Cupisnique, si mal no recuerdo, obviamos los otros sitios y nos vamos a Chavín de Huántar, ¿no?
Igual Chavín de Wander lo vamos a ver, lo vamos a poder analizar el día viernes, no hay ningún problema, ¿no? Pero sería importante que vayan un poco revisando alguna información. El día viernes yo les voy a preguntar a ver qué es lo que han averiguado hasta ahorita de algunos de estos sitios, ¿no? Y Paracas también, como uno de los sitios importantes, eh, es esos nada más, ¿no? Si es que no me estoy olvidando de algunos, pero principalmente es ellos, ¿no? Entonces, vamos a ir averiguando un poco porque de uno de ellos va a venir en el examen también, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos de ellos también los vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, Huacalucía, vamos a ver Paco Pampa, vamos a ver Conturhuasi, que ya lo hemos visto en realidad, que ya no voy, que voy a hacer una revisión general nada más, pero ya lo hemos visto, ¿no? Y Huacaloma, que claro, lo vamos a ver de todas maneras también, no desde sus procesos ocupacionales más complejos, porque en realidad yo había elegido a Kunturwasi, que es uno no más complejo que Huacaloma, pero Kunturwasi es uno de los sitios donde la información también está mucho más eh, completa, por decirlo así, ¿no? En Huacaloma hay información de todas maneras, pero todavía, no, parece que las publicaciones no han sido en esta medida, no han sido todas publicadas y los aspectos técnicos de la arquitectura, por ejemplo, no las he podido encontrar. Pero voy a seguir averiguando para poder un poco profundizar en ese tema, pero por eso es que elegí a Kunturwasi, porque por otro lado también está la ISON, ¿no? Entonces también la ISON solamente como una forma de complementar a los centros de poder que sean los sitios ceremoniales que han ido ocupando tanto el Valle de Cajamarca como otros valles, ¿no? Entonces, un poco contribuyó así como para salir del contexto también, porque, bueno, tenemos Valle de Cajamarca, sabemos un poco ya la historia del Valle de Cajamarca, sabemos un poco la cronología del Valle de Cajamarca desde la época formativa, pero un poco para salir del contexto y para un poco tener la idea de contrastar y hacer comparaciones, ¿no? Con valles, con otros valles dentro de la región actual de Cajamarca, es que por eso elegí Cunturhuasi también, porque hay un proceso constructivo, una serie de fases que son importantes poder analizar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar un poco intentando describir el panorama del periodo formativo, ¿no? Eh, y es que para abordar esta época, ¿no? Hablando primero del urbanismo temprano desde la perspectiva de los templos de los templos y de los centros ceremoniales de este periodo, ¿no? Y principalmente las modificaciones iniciales del territorio, ¿no? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas y media atrás, les di una clase sobre paisajes y territorios, ¿no? Estas transformaciones que se han ido dando. Yo quisiera que alguno de ustedes de repente me pueda hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Cuáles fueron los indicadores cuáles han sido estos indicadores importantes para que el hombre descubrió, por decirlo así, o cuál fue ese factor fundamental que influyó para justamente la transformación de un territorio de manera constante, pero a la vez que condujo a ciertas formas también en los cambios de los modos de vida, de las formas de organización social, por ejemplo, etcétera, ¿no? A ver, alguien de ustedes que recuerde un poquito esa sesión, que me pueda dar una idea así sumamente general sobre ello. A ver, chicos, chicas, los escucho. A ver, ¿me escuchan? ¿O no me están escuchando bien? Sí, arqueólogo, tendría que ver con el modo de sobrevivencia. Ya, tenía que ver con el modo de sobrevivencia. A ver, explícame un poquito más ese concepto, Wilder. Bueno, por ejemplo, como se sabe desde que el hombre tuvo razón, por ejemplo, llegaba a un medio, buscaba la forma de adaptarse a cierto lugar, ¿no?
y ver también los beneficios que le podría dar cierto lugar y, por ejemplo, tanto en la alimentación como la vestimenta y la protección a quienes lo rodeaban, ¿no? Algo así, sobrevivir. Ya, la adaptación, claro. Claro, eso es correcto, ¿no? Porque el hombre, en realidad, los grupos humanos, los primeros grupos humanos, tuvieron que adaptarse a ciertos contextos geográficos, tuvieron que adaptarse también a ciertos cambios dentro de los fenómenos naturales, ¿no? Eh, Esto un poco hablando también desde que los primeros grupos humanos se fueron organizando a través de campamentos estacionales, porque en realidad eran grupos nómades, ¿verdad? Eh, pero hay un indicador o un fenómeno importante en esta época, o en épocas principalmente, más o menos aproximadamente entre el año 8000 en adelante, ¿no? Antes de Cristo, que es fundamental y que refleja y que define también algunos indicadores importantes, como por ejemplo el cambio en los modos de organización social, por ejemplo, ¿no? O en el descubrimiento de nuevas herramientas. ¿Cómo se llama ese fenómeno que se suscita en esa época? ¿Alguien de ustedes lo conoce? ¿O tú, Wilder, que estás comentando? Como dijo profesor, Hay un fenómeno que cambia totalmente las perspectivas de la gente, ¿no? Eh, que es un fenómeno mundial en realidad, no es un fenómeno netamente de aquí de Perú, es un fenómeno mundial, que ya lo hemos conversado ya. Que de una u otra manera influye en los cambios de organización social, influye en el descubrimiento de nuevas herramientas, por ejemplo, para la producción, ojo, ¿no? ¿Cómo se llama ese fenómeno? A ver, a los demás, Isamar, Roxana, Félix. A ver, chicos, chicas, ¿se acuerdan podría o ser no? el fenómeno de... Hubo un glacial que se... Hubo un glacial. ¿Cómo es eso? No, pero es de los primeros pobladores. Claro, ese es el paso del Holoceno al Pleistoceno, ¿no? Ajá, sí es. Ya, claro, pero esos son los cambios naturales. Claro que eso Ya, también es una de las bases más importantes, obviamente, porque, por ejemplo, antes en esa época, o sea, ya estamos hablando de hace 10.000 años, 13.000 años aproximadamente, eh, en donde no había fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? O donde el fenómeno del niño todavía no llegaba o sea, no llegaba hacia la zona medial prácticamente. En la actualidad ya, perdón, no llegaba, no, el fenómeno del niño en realidad no era un fenómeno que cambiaba totalmente el paisaje dentro de la costa, por ejemplo, ¿no? No era algo así. La costa en la parte sur era más o menos como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, habían ciertos cambios, ¿no? Por eso es que la costa posiblemente no era como la que conocemos ahora, ¿no? Ya cuando ahí llega el fenómeno del niño, cuando se forma el fenómeno del niño y lo que ahora se conoce eh, como fenómeno de Lenzo también, el, determina todo un cambio importante principalmente para la costa y obviamente directa o indirectamente también para la zona de la sierra, ¿no? Pero hay un fenómeno ahí que nosotros ya lo hemos revisado, nosotros lo hemos estado viendo un poco, ¿no? ¿Alguien de ustedes, chicos, que se acuerde de ese fenómeno que cambia de una u otra manera, o que es importantísimo porque en realidad es a partir de este fenómeno mundial que se empieza un poco
a percibir justamente un cambio en los modos de producción, por ejemplo, ¿no? Se incentiva, al parecer, mucho más el tema productivo. ¿Mm? A ver, Félix, ¿me escuchas? Félix. Ya, a ver, si no me contestan, voy a tener que ponerles falta nada más, porque parece que no están en sesión si no me contestan. Bueno, Félix no contesta, entonces no está. Profesor, sí estoy, Roxana, solo que mi internet se va. ya, tienes que contestar, Félix. A Sí, ver, es que, Félix, entonces coméntame. subí para ir para el quinto piso y mi internet se fue. ¿Cómo Ya, era la a ver, pregunta? coméntame. Coméntame de lo que hemos estado hablando. Félix. Sí, profesor, sí, un rato. A ver, Félix, te escuchamos. Sí, esto, Sí, te escuchamos, Félix. ¿No estás hablando ahorita o...? no, estamos hablando de ahí del urbanismo formativo. Sí, estamos hablando del urbanismo, pero estamos hablando ahorita de esta época que cambia totalmente el, el- el aparato funcional de las sociedades en esta época. ¿Cuál es este fenómeno que se suscita hace 8.000 años aproximadamente en los Andes precoloniales, en los Andes centrales? Fenómeno. A ver, eso es una pregunta del examen, ¿ah? Y ya esto lo hemos hablado desde hace tiempo. A ver, alguien que lo sepa, a ver, Roxana, ¿tú sabes, conoces sobre este tema? Buenos días, profesor. El Buenos proceso días. de neolitización. Exactamente, el proceso de neolitización, el fenómeno neolítico. ¿Y en qué consiste el fenómeno neolítico, Roxana? ¿Nos podrías explicar? Ok. Es un conjunto de transformaciones que se da tanto a Ok. nivel económico, también a nivel social, con la creciente domesticación de las plantas y también de animales, nuevas formas de dar un aprovechamiento al espacio, empezó los nuevos conocimientos, también empezó la especialización. Se profundiza en la especialización, Ujú. la agricultura empieza a surgir, también se da a nuevas formas de organización y también al aprovechamiento de recursos marinos y a otros recursos. Exacto, exacto. Muy bien, Roxana. Muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, espero que hayan escuchado a Roxana, ¿no? Y que por lo menos hayan anotado así súper rápido lo que ella ha explicado. Porque ya esto ya se ha explicado y se ha abordado en unas 2, 3 sesiones, creo, si mal no me equivoco. Siempre hablamos del periodo neolítico, del fenómeno neolítico. Entonces, justamente lo que ha hablado Roxana, ¿no? Y una de las cosas más importantes en este periodo, en este fenómeno, en lo que se suscita este fenómeno a nivel mundial en realidad, porque no siempre ha sido igual. Por ejemplo, aquí en el Perú, lo que se
lo que se aprovecha y lo que ya sabemos, porque muchas veces se hablaba de que no, la agricultura nada más era la forma en la cual las sociedades empezaron, por eso gracias a la agricultura empezaron a tener un tipo de transformación que conllevó al progreso social, ¿no? Y justamente vamos a hablar un poquito de ese tema también, que es un tema que aborda uno de los investigadores como Gordon Chai, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema del progreso social, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que definen el progreso social? Entonces, y el progreso social se da a partir de estas transformaciones significativas que se suscitan justamente gracias al fenómeno neolítico, a la época neolítica, ¿no? En el mundo, en el Medio Oriente, por ejemplo, sí el indicador más factible fue la agricultura, ¿no? La agricultura dentro de sus cambios, dentro de sus experimentaciones, con las herramientas, con las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos que se iban dando a nivel justamente de diferentes pisos altitudinales, de diferentes espacios geográficos en donde se pudo aprovechar ciertos recursos naturales para la agricultura. Y en esta época también estaba el tema de la caza, por ejemplo, ¿no? Pero acá en el Perú hay un complemento muy significativo, tanto de la agricultura como de la recolección de los recursos marinos, que son muy importantes. Y esta complementación en realidad crea una dinámica bastante interesante porque esta dinámica permite abrir un panorama mucho más grande con el tema del intercambio, con el tema del interaccionismo. Y esto es fundamental para la economía dentro de los Andes precoloniales, porque desde aquí, desde el aspecto socioeconómico, es donde se va a determinar o se va a empezar a definir un cambio dentro de las diferenciaciones sociales. Va a haber mucha más jerarquización y justamente eso va a conllevar a una forma de construir también, tanto una forma de organizar a la gente, pero también una forma de construir. Por eso es que tenemos el proceso de monumentalidad de los sitios, es básico para esta época, ¿no? Y lo vemos desde justamente contextos como Caral, por ejemplo, ¿no? Como Áspero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo en claro. Por favor, revisen el concepto del neolítico, revisen cuáles son estos indicadores que ya Roxana lo ha mencionado muy bien, porque en el examen va a venir esa pregunta. Es una pregunta clave, es una pregunta básica, base para poder entender lo que viene después, para poder entender al Perú precolonial en esta época, en este contexto. ¿Ok? Bien, entonces, un poco para hablar justamente del tema del urbanismo temprano, pero ya enfocándonos al contexto formativo, ¿no? Tenemos que un poco entender que al abordar esta época, que va aproximadamente desde el año 1800 al año 500 antes de Cristo, el aspecto más sobresaliente de este periodo en particular lo va a constituir el surgimiento y también la difusión, por ejemplo, en este caso de una arquitectura ya de carácter monumental, ¿no? En la mayoría de los valles y en la mayoría de las cuencas de las regiones, ¿no? Principalmente en las cuencas costeras, ¿no? En la zona de la costa y en las zonas altoandinas, principalmente del norte y del centro del Perú. Ahora, con eso no quiero decir que en el sur del Perú, más al sur del Perú, no haya no haya habido este tipo de centros de poder, ¿no? Lo que pasa es que no hay muchas investigaciones. Pero sí sabemos que la transformación de los valles e intervalles que vemos en la actualidad, porque nosotros, como les digo, ¿no? Si nos podemos a ver el Google Maps o nos podemos a ver el Google Earth y vemos las diferentes cuencas de los valles que van desde, por ejemplo, si ustedes recorren los valles desde Cajamarca hacia la costa, vamos a ver que los valles, en realidad desde las partes medias de los valles hasta las partes altas de altoandinas, ¿no? Llega ya en la parte sierra, la parte central, de la parte media, el valle, lo que se conoce como valle medio, los valles bajos, por ejemplo, y la zona del litoral, presentan una serie en este caso, de campos de cultivo en la actualidad que nosotros decimos, bueno, pero esos campos de cultivo son modernos. No, esos campos de cultivos, claro, son modernos en la actualidad porque vienen siendo trabajados todavía en la actualidad, pero hay ciertos espacios en donde todavía queda evidencia de que desde épocas muy, muy antiguas, todas estas cuencas de valles han sido transformados paulatinamente.
¿Por quiénes? Por las sociedades, por las mismas sociedades del pasado, ¿no? Esta es, en realidad, todas estas transformaciones, todo esto que nosotros estamos viendo, que nosotros vemos en la cuenca de los valles, es netamente herencia y transformación de sociedades del pasado, ¿no? Entonces, en cada valle ha habido un centro de poder o ha habido una serie de centros de poder como redes, ¿no? Pero como redes a nivel socioeconómico, a nivel de intercambios, pero a nivel del manejo del poder, obviamente, ¿no? Y han habido ciertas particularidades, ¿no? Que ya las vamos a ir mencionando. Entonces, a partir de todo esto, ¿no? Nosotros vemos que hay justamente este tema en este periodo que surge la arquitectura monumental en la mayoría de todos estos valles. Es evidente también que este fenómeno no se presenta de manera aislada, ¿no? Al contrario, se encuentra en realidad bastante asociado a la consiguiente a la definición, a lo que podemos ver también con sitios que posiblemente fueron aldeanos, ¿no? Al surgimiento de los asentamientos, la presencia de asentamientos aldeanos que van a registrar un incremento en su número y también un incremento en su extensión, principalmente en esta época, ¿no? Se hablaba de una organización aldeana durante la época precerámica. Se hablaba de campamentos estacionales durante el precerámico medio inicial, ¿no? Pero ahora ya estamos hablando de organizaciones aldeanas mucho más complejas en su número y principalmente en su extensión. O sea, hablamos de que la gente, que las sociedades, que los grupos están creciendo en realidad, ¿no? Y también ellos presentaban cambios sustanciales en su forma de organización espacial, ¿no? En el aprovechamiento del espacio y en la asociación o en la relación que tenían con los centros de poder o los centros ya que después van a ser considerados como centros urbanos ceremoniales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante resaltar acá que esto justamente es consecuencia, ¿no? De la afirmación de lo que se ha definido como revolución neolítica, de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, van a existir varias evidencias, en este caso, claras evidencias, que van a un poco, van un poco a señalar el inicio de uno de los procesos más trascendentes, ¿no? Que van a implicar, en este caso, una paulatina modificación del paisaje, ¿no? Del paisaje natural, ¿no? Y a la transformación, o sea, en específico me refiero a la transformación de las características naturales de los valles, ¿no? Para generar en este aspecto lo que conocemos como zonas de producción, ¿no? Zonas de producción que van a llevar, por ejemplo, a la conformación, van a definir o van a determinar la conformación de valles agrícolas, ¿no? Entonces, todo lo que vemos actualmente son valles agrícolas que han sido parte de zonas de producción transformadas por el hombre hace miles de años, ¿no? Entonces, todo este proceso está bastante bien documentado, ¿no? Con el desarrollo de lo que tenemos, de lo que vemos como ahora lo que conocemos como paisaje cultural, ¿no? Del desarrollo de tempranos sistemas de canalización, por ejemplo, tempranos sistemas de riego, tal como lo que se observa, ¿no? O lo que hemos visto en los casos de, por ejemplo, acá Cajamarca con Gumemayo, por ejemplo, ¿no? También lo que hemos visto, lo que vemos en Moche, lo que vemos en la zona de Virú, en Santa y en Chincha mismo, ¿no? En la zona sur del Perú, ¿no? En la parte centro-sur del Perú. Entonces, justamente acá tenemos este valle hipotético que les había mostrado también el día lunes, ¿no? Que un poco nos da la idea de que todos estos procesos han conllevado a la modificación de los suelos, de los pisos de los valles, ¿no? O en este caso la habilitación de aquellos que se ubican en algunas de las quebradas laterales, ¿no? De la misma cuenca de los valles. Justamente en esta medida generando toda, desde la parte inicial, desde la parte alta, generando
tierras agrícolas, ¿no? Que van a ser progresivamente incorporadas a la producción como tal, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto un poco de manera general, pero vamos a hablar también un poquito, obviamente. Entonces, este fenómeno que hemos estado un poco analizando, ¿no? Con respecto a la transformación, a las transformaciones que están orientadas al ámbito natural como social, este fenómeno de transformación está bastante asociado a un nuevo panorama en la distribución y también en la localización de los sitios que vienen siendo ocupados, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, como acá recuerdo el tema de Virú, por ejemplo, para la cultura Virú, en la cuenca del Valle de Virú se aprecia bastantes sitios, o la mayoría de los asentamientos en realidad, se concentran en todo el cuello del valle, ¿no? Esto, de todas formas, para muchos investigadores da a entender que el grueso o el grupo de la población, ¿no? Que vive en todo el cuello del valle, ¿no? Depende únicamente de la producción agrícola, ¿no? Para el caso de Virú, ¿no? Que es un sitio importante. Hay otros casos bastante diferentes, como el caso de Chincha, por ejemplo, que en donde se aprecia, donde se va a ver en este caso, una alta... Perdón, ¿me escuchan? Creo que no, sí me escuchan, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? Creo que se me bajó. Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola, chicos, ¿me escuchan? sí la escuchamos. Y profesor, Ya, contéstenme, chicos, por favor. Ya, bien, entonces perdón, se me había bajado, porque creo que se me había bajado. Entonces estábamos hablando un poco de lo de Virú, ¿no? En donde la mayor parte de los asentamientos se concentran en el cuello del valle, y esto obviamente colige o deduce que el grueso de la población está, en este caso, depende, ¿no? O está bastante comprometida con la producción agrícola. En casos como Chincha se aprecia, ¿no? En este caso muy diferente, se aprecia una alta concentración de los asentamientos, en realidad, en la parte baja del valle, ¿no? Donde también se han registrado testimonios de los primeros canales de irrigación, por ejemplo, en este valle, en el valle de Chincha. En todo caso, en todo este caso, en todos estos dos casos, ¿no? Estas evidencias que registran de una u otra forma están también, que se registran de una u otra forma, están también registrando el aumento del número de los sitios en distintos valles, ¿no? Hay un aumento de sitios, ¿no? Y esto, de todas formas, infiere de esta manera, claro, un notable incremento del poblacional, ¿no? Un nivel demográfico que va creciendo continuamente, gracias a los excedentes productivos, ¿no? Y hay centros de poder que están dominando, que están controlando estos excedentes productivos y los están redistribuyendo, ¿no? Que en este caso son los centros ceremoniales, ¿no? Pero el incremento poblacional es justamente uno de los indicadores lo que les comentaba con respecto a Gordon Shine, por ejemplo, que él menciona, ¿no? Que él sostiene que el incremento poblacional en realidad es uno de los mejores indicadores del progreso social, ¿no? En este caso, de todas maneras, asociado a una exitosa, ¿no? O en todo caso a una forma de intensificación agrícola mucho más avanzada. Entonces, eso es importantísimo poder recalcar. Apunten por favor eso. El desarrollo, el incremento de los asentamientos, en realidad es uno de los indicadores más importantes, el incremento de asentamientos y también en este caso el incremento poblacional, ¿no? Por consiguiente, ¿no? Es uno de los indicadores más factibles dentro de la propuesta de Gordon Childe para el progreso social, ¿no? Que está asociado también a a una exitosa afirmación de la nueva economía agrícola, ¿no? ¿Ok? Eso apunten, por favor, eso es importantísimo. Entonces, Profesor, ¿podría repetir? sí, sí, claro.
hay que apuntar que en este caso uno de los indicadores más importantes para el progreso social según Gordon Child, ya voy a colocarlo acá. Pueden ver mi blog de notas, ¿no? Aquí. Sí. Ya, aquí lo voy a colocar, ya voy a escribir. Ya, todo esto, chicos, chicas, porfa. Hay que tomarle captura o en todo caso copiarlo rápidamente, ¿ya? Uno de los indicadores más importantes que definen el progreso social, según Gordon Child, es el incremento poblacional. Para los antes precoloniales, esto está orientado a un proceso que tiene que ver con el incremento de las poblaciones y por consiguiente también a un incremento de los sitios de ocupación humana. Todo esto relacionado a una exitosa afirmación de la nueva economía agrícola. ¿Ya? Eso hay que apuntar. ¿Me avisan, por favor, para poder continuar? ¿Ya? Cópienlo. Esta pregunta de examen, ¿ah? Por favor, cópienlo. Y o tómenle captura de pantalla, no sé, como quieran. Ya, ¿ya lo puedo retirar? ¿Ya copiaron, chicos, chicas? Le tomé una captura, profesor. Ya. Ok, entonces ya lo voy a sacar, ¿ya? Ya, perfecto. Bien, entonces, bueno, entonces con esto, ¿no? Como que estamos un poco viendo justamente estas particularidades. Hay que un poco también tener en cuenta que en todo esto, en toda esta forma de inicio del progreso social a partir del intercambio de experiencias, de las transformaciones en el espacio, del incremento de las poblaciones, del incremento de los sitios y de la agricultura y del aspecto agropecuario que se viene desarrollando de manera paulatina, ¿no? También vemos que se hace importante las nuevas formas de los patrones de asentamiento. ¿No? Las nuevas formas de asentarse en los espacios donde se asientan y también las formas internas de organización de espacial, ¿no? ¿Cómo construyen? ¿Cuál es la metodología, por decirlo así, de construir ciertos sitios en particular, ¿no? Entonces, esto, en realidad, la afirmación de nuevos patrones de asentamiento, donde, claro, además de los sitios aldeanos, ¿no? Donde que sobresalen las monumentales construcciones piramidales, ¿no?
que de una u otra forma están definiendo la generosa inversión de excedentes de producción asegurados justamente por esta nueva economía agrícola, ¿no? A lo que quiero decir, a lo que me quiero referir es que la forma, la intensificación o el desarrollo de la agricultura, de la nueva economía, en este caso de la nueva economía agrícola, influyó muchísimo en la forma de organización, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué principalmente? Porque la economía agrícola en este aspecto dependía mucho de especializaciones, o dependía mucho de gente que sepa específicamente sobre los cambios, o sobre los procesos de, en este caso, domesticación también, domesticación de plantas, ¿no? En este caso. Entonces, esto conllevó a una diferente forma de organizar a ciertos grupos dentro de una sociedad grande, ¿no? ¿Y esto qué permite? Que a más gente que está llegando a producir algo, ¿no? Obviamente se genera más producción, ¿no? Muy directamente proporcional, esto determina, ¿qué cosa? Va a determinar de que la gente se empiece a organizar para ciertas labores específicas dentro de la nueva economía agrícola, ¿no? Entonces, ¿esto va a conllevar a qué? A que haya más campos de cultivo, porque hay más gente que se está uniendo a todo este proceso. Ahí estamos viendo que existe, ¿qué cosa? Un nivel demográfico más alto, empieza a crecer las sociedades, empiezan a crecer las sociedades, y muchos grupos de estas sociedades empiezan a dedicarse a la nueva economía agrícola. Esto conlleva a roles específicos dentro de la nueva economía agrícola. Estos roles van a ¿qué cosa? Van a influenciar muchísimo en la forma de organizar al grupo para esta nueva economía agrícola, para producir. Y por lo tanto esto influye también a que hayan más campos de cultivo, a que se amplíen más los campos de cultivo, y por lo tanto, ¿qué cosa? Esto influye a que se genere más excedentes productivos. Y el tema de los excedentes productivos va a generar obviamente de que exista una junta directiva, una comisión específica que tenga que organizar estos excedentes productivos, que tenga que apropiarse de estos excedentes productivos. Entonces la gente ¿no? Empieza a darse cuenta de que hay tantos excedentes productivos que no podemos, de una u otra forma tenemos que administrar esto, ¿no? O sea, aquí ya se empieza a dar los inicios de la administración de los recursos, ¿no? Entonces, es como que nosotros empezamos entre los 5 que estamos acá, por ejemplo, ¿no? Conectados. Tenemos, oye, ¿sabes qué? Hay que empezar a cultivar una parcela de tierra, por ejemplo. Vamos a cultivar, por ejemplo, no sé, no, parcela no, vamos a cultivar unos cuantos metros de papa, por ejemplo, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, no sé, Félix trae a su mejor amigo, ¿no? O no, hay que verlo de una manera más realista. Por ejemplo, no sé, Félix se casa con alguien en particular, ya tiene su esposa, tiene sus hijos, ¿no? Y Félix quiere que sus hijos también sean parte de este proceso, que aprendan de esto, entonces también los incluye dentro de las actividades de producción, ¿no? Para enseñarles, ¿no? Entonces, sus hijos de Félix tienen también sus hijos. Entonces, allí se va ampliando mucho más el grupo de gente, va creciendo el grupo de gente. Igual puede ser Roxana, que tenga sus hijos, tenga sus hermanos, ¿no? Y los incluye. El grupo va creciendo, por lo tanto, ya no vamos a cultivar, no sé, unos cuantos metritos nada más de papa, vamos a cultivar ya 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, imaginémoslo, ¿no? Algo así hipotético. Y esto va a generar que haya mucha producción, mucha cosecha, por lo tanto va a haber mucho excedente de producción. Ahora, tenemos que administrar ese excedente de producción porque si no nos volvemos locos, ¿no? Porque si no después vienen los problemas.
Oye, pero yo cultivé más, oye, pero yo me quedé más tiempo cultivando, por eso me merezco mucho más. Ah, ya, oye, hay que parar acá, ¿no? Entonces necesitamos administrar nuestros bienes, necesitamos administrar nuestra producción. Esta producción va para el intercambio, bueno, en este caso de nosotros, esta producción va para la venta, esta producción para nuestro consumo, esta producción para almacenaje. Entonces, ahí es donde empezamos a tener una administración de nuestros recursos, ¿no? Y por lo tanto, como todos no vamos a ser responsables de la administración de cada uno, de cada uno de los recursos, pero también de cada proceso dentro de los recursos, ¿no? Como no nos queremos ser responsables porque eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿No? A veces, ay, pero yo no me voy a dedicar a estar llevando todos estos costales de papas para venderlo, ¿no? No, yo no quiero eso. Yo quiero que sí, yo produzco, me pagan, pero bueno, yo sigo viviendo tranquilo, ¿no? Trabajo, pero ya no quiero otro trabajo extra, no quiero responsabilizarme con otras acciones. Si no, yo trabajo ya, perfecto, pero ya está ahí nomás. Yo trabajo la tierra. Ya, entonces, lo que se hace es formar una junta directiva. Lo que se hace es formar una comisión. Alguien que administre a través de sus conocimientos ya, o sus experiencias, que administre estos recursos y que se dedique a hacer esta administración de recursos. No necesariamente a producirlo, no necesariamente a trabajar la tierra, a cultivarlo, porque para eso ya están las otras personas que sí se han comprometido. Pero sí administrarlo. O sea, tú te dedicas ¿a qué? A venderlo, te dedicas a almacenarlo, te dedicas a intercambiarlo, te dedicas a producirlo de repente, a producir la misma alimentación, a procesarlo, ¿no? No a producirlo, sino a procesarlo, etcétera, etcétera. Ah, ya, pero eso yo tampoco lo voy a poder hacer todo. Bueno, se forma la junta directiva con un grupo de gente. Ya, tú te dedicas a venderlo, ya tú te dedicas a procesarlo, ya tú te dedicas a almacenarlo, ya tú te dedicas a redistribuirlo, ¿no? Entonces ya hay roles. Ya cada uno tiene un rol. Pero para la época precolonial, estos roles en la actualidad serían bien horizontales, ¿verdad? Cada uno tiene una labor y la labor de cada uno es importantísima. No hay una jerarquía, sino hay roles horizontales, hay roles de intercambio de ideas constantes, democrático. Claro, pero para la época precolonial esto era diferente, ¿no? Para la época precolonial en realidad habían roles, pero roles jerárquicos, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en la época moche sabemos que los guerreros estaban por debajo de ¿quiénes? De los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y los sacerdotes estaban debajo de los reyes, por ejemplo, ¿no? Y debajo de los guerreros estaban ¿quiénes? Los artesanos, por ejemplo, ¿no? Pero cada uno tenía un rol, ¿no? Un rol importante dentro de la sociedad. Entonces, eso es lo importante dentro de esto, ¿no? Que todo eso en realidad para la época precolonial condujo a qué? Condujo a que hayan obras públicas también, ¿no? Estas obras públicas es lo que nosotros actualmente descubrimos, la arqueología monumental, la arquitectura monumental. ¿Quiénes construyeron estos sitios? O sea, ¿quiénes construyeron todos estos sitios tan enormes, estas pirámides, ¿no? ¿Quién construyó Cunturhuasi? ¿A quién se le ocurrió la idea de traer desde una cantera estos bloques de piedras grandísimos, ¿no? Para construir Pacopampa, para construir Cunturhuasi, ¿no? ¿A quiénes se les ocurrió tallar esa piedra y formar imágenes, ¿no? Imágenes surrealistas, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada uno tenía una especialización, ¿no? Cada uno tenía un rol específico. Ahora, cada uno del grupo de poder tiene unos roles, pero ellos imparten roles también. Y empiezan a dominar a la gente. Pero empiezan a dominar a la gente con un medio o con uno de los indicadores importantes también, que es la religión, o bueno, en este caso la ideología, ¿no? Marcan la pauta ideológica. ¿Por qué? Porque ya tienen el poder, ya tienen el dominio de un proceso que tiene que ver con alcance económico y con alcance social,
que son los indicadores más importantes para el dominio de una sociedad. Por eso es que ahora, por ejemplo, para elegir a un presidente, la prensa y la gente en realidad, o los empresarios o todos, ¿qué es cuando hay debates para presidentes? ¿Qué es lo que más les interesa? Les interesa primero la economía y segundo, cómo vas a organizar a la gente, ¿verdad? En los debates presidenciales o para ser presidentes jamás te hablan de la cultura, o sea, o te hablan así, pues la cultura como uno de los últimos bastiones de debate, ¿no? La educación, ¿no? Eso no te hablan, ¿no? Porque no les conviene tampoco. Y eso es justamente lo que no les conviene, lo que no les convenía a la gente que dominaba en esa época. ¿Por qué? Porque obviamente no les convenía que los grupos piensen o razonen, ¿no? Porque obviamente iban a posiblemente ir en contra o a través de otros conceptos, eh, otras afirmaciones u otras perspectivas, iban a ir en contra del manejo del poder de ese grupo que tenía el poder, ¿no? Y en la actualidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo prácticamente, solamente con, obviamente, diferentes escenarios, ¿no? Pero es lo mismo prácticamente. ¿Por qué la gente no quiere que se incluya en la currícula nacional, por ejemplo, no sé, los temas tabúes o los temas de género, ¿no? ¿Por qué no se quieren? Porque no quieren, obviamente, que ciertos grupos, ¿no? de personas tengan derechos, ¿no? ¿Por qué critican tanto al presidente actual? ¿No? ¿Por qué sacan tantas sandeces? Y el presidente actual también, claro, no es que esté haciendo las cosas tan bien que digamos, pero tiene una forma diferente, ¿no? Un poco media revolucionaria de ver las cosas con respecto a la reivindicación de los Andes, ¿no? Y eso es lo que no quieren los grupos de poderes en Lima, por ejemplo. Que tú pienses, que reivindiques al indio, que reivindiques nuestras tradiciones, no, porque lo que ellos quieren que tú pienses es que todas estas, que la minería, que los petroleras, que la explotación de los recursos te van a dar desarrollo, ¿no? ¿Para qué? Para tú seguir teniendo el poder. Y eso es lo que pasaba, es lo mismo, es el mismo escenario, pero en el ámbito, hace muchos años, en realidad, lo que estaba principalmente orientado era el tema ideológico, ¿no? El tema ideológico. Porque los recursos se manejaban muy bien, los recursos se manejaban excelentemente. Había una relación, una armonía entre el medio natural y el medio social, ¿no? Pero en las formas ideológicas incluso se presentaban o se plasmaban dentro de la cerámica, incluso las ceremonias, rituales. Por ejemplo, yo me imagino cómo deben haber sido esas ceremonias en Nazca, por ejemplo, ¿no? Con los sacerdotes que tenían unas vestimentas tan maravillosas, ¿no? Pero súper armoniosas con lo sobrenatural, y en la mano agarrando 2 a 3 cabezas trofeos, 2 a 3 cabezas humanas que habían sido decapitadas minutos antes, ¿no? O sea, imagínate ese impacto de la gente al ver eso, ¿no? Con música, con ceremonias, con rituales, etcétera, ¿no? Imagínate el impacto, a mí me causaría un impacto sumamente grande y como que ¿no? Como que me daría miedo, ¿no? O sea, pero a la vez que es algo alucinante, algo surrealista, ¿no? Pero me daría mucho miedo, ¿no? Entonces como que me limita a decir, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué haces eso, no? O si es que no me gusta, ¿no? Oye, no, yo no voy a participar de esto, ¿no? Porque seguramente me decapitan también a mí. Entonces, eso es lo que pasaba en estas épocas, ¿no? Pero también tenemos que pensar de que había una concepción ideológica que venía muchas veces del aspecto natural también, ¿no? Era la forma de pensar de esta época y es la forma de pensar que se respeta, porque hay una conjunción entre tradiciones del pensar, entre tradiciones ideológicas, ¿no? Y tradiciones impuestas en realidad. Entonces,
es un tema muy complejo, en realidad esto, lo que les estoy hablando es un tema muy de debate también, ¿no? Porque muchas personas van a defender ciertas cosas, otras van a defender otras cosas, como otras vamos a ser un poco imparciales también, ¿no? Pero es un tema que ya más adelante, ya es un tema mucho más complejo de poder debatir con el aspecto relacionado a la cosmovisión andina, ¿no? Porque una cosa es la cosmovisión andina, y otra cosa fueron las acciones que se suscitaron de manera espontánea dentro de los grupos de poder, ¿no? No podemos decir, hay que ser un poco críticos también con esto, ¿no? Es como decir que los incas, wow, los incas fueron espectaculares, ¿no? Porque fueron excelentes constructores, porque fueron excelentes ceramistas, no lo sé, porque fueron excelentes conquistadores, etcétera. Pero la gente no sabe que en esas conquistas o en esas invasiones de los incas, mataron y asesinaron a un montón de gente. Los incas fueron más sádicos que los españoles, incluso muchas veces hablan algunos investigadores, ¿no? Y que tenían a estos altos mandos militares, ¿no? Incas, ¿no? Que eran súper sádicos, ¿no? Entonces, y que asesinaban y que colgaban a la gente, ¿no? Entonces, no mucho más de una sociedad bárbara de estas épocas, ¿no? Pero que tenía un conocimiento y que tenía una cosmovisión y que ese conocimiento y esa cosmovisión eran muy importantísimas, muy importantes. Y son formas de conocimiento que sí se pueden reivindicar y replicar en la actualidad porque eso fomenta, ¿qué cosa? Fomenta procesos sostenibles, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la economía agrícola, si hablamos, por ejemplo, de las formas de construcción, si hablamos del aprovechamiento de recursos de manera responsables, ¿no? Entonces, esa es una cosa y hay también otras cosas que también tenemos que conocer, porque también tenemos que ser críticos de nuestra historia, ¿no? Entonces, justamente a todo esto, como les mencionaba ya como punto aparte, pensar en que ciertos indicadores están conllevando a definir otros indicadores también, ¿no? Como el tema, por ejemplo, pasar del tema de los roles de producción, pasar el tema de los roles de administración de los excedentes productivos, y esto conlleva también todo esto, conlleva a una intensificación en los porcentajes de densidad demográfica, al aumento de los sitios tanto en su extensión principalmente, ¿no? Y esto obviamente va a conllevar a que también haya gente o los grupos que ya están dominando, que están administrando estos recursos, ¿no? Formen comisiones, formen también especialistas en este aspecto para mano de obra que va a ser importante para la construcción de ¿qué? De los centros ceremoniales, de los centros de los complejos monumentales, ¿no? Eh, Se dan cuenta cómo es importante analizar ciertos panoramas que parecen que no están relacionados. O sea, profesor, ¿pero qué tiene que ver la agricultura con la construcción de los templos? Claro, es que tiene que ver mucho. Hay una serie de engranajes ahí que conllevan de a una cosa y a la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que un poco ustedes tomen en cuenta también con respecto al análisis de estas perspectivas, ¿no? Entonces, por otro lado, hay también una afirmación y una propagación de un novedoso e importante equipamiento técnico, ¿no? Que en cierta medida va a ejercer un dominio sobre la naturaleza, ¿no? Por parte de las poblaciones en mayor o en menor grado, dependiendo, claro, de la complejidad, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿no? Van a permitir que hayan nuevas experimentaciones o nuevas formas de explotación de recursos de manera sostenible, obviamente, en otros pisos altitudinales, en otros contextos, ¿no? Pero es gracias justamente a las nuevas tecnologías en este caso, ¿no? Los nuevos canales de irrigación, ¿no? Las nuevas herramientas para construir estos canales, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos avances o en cierta medida los avances registrados en el proceso de domesticación, ¿no?
con la extensión que esto se ve, claro, con la extensión de nuevos cultivos, ya de una otra forma conocidos, ya un poco definidos desde la época, desde el precerámico tardío. Ya para el formativo existe una incorporación ya adicional de nuevos cultígenos, por ejemplo, ¿no? Y especialmente la evidencia de la difusión y la adaptación de estos cultígenos en otros sitios ecológicos, en otros pisos ecológicos, ¿no? Entonces ya existe también una mutación de cultígenos, ¿no? Empieza a haber una mutación de cultígenos. Entonces todo esto da una idea de la grande propagación de recursos y también de conocimientos que se da entre diversas regiones durante la época formativa, ¿no? Es una afirmación que también viene de parte de Lumbreras, ¿no? Del arqueólogo Lumbreras. Entonces, dentro de todo este proceso, de este mismo proceso, incluso aquí, por ejemplo, viene el tema de los camélidos, ¿no? Los camélidos como la llama, por ejemplo, ¿no? Lo que sabemos en la actualidad es que su aparente centro de domesticación se ubicaría, ¿no? Entre la Sierra Central y Sur, ¿no? Pero posteriormente, ya en esta época formativa, comienzan a ser introducidas en la Sierra Norte, ¿no? Donde no hay en realidad mayores antecedentes acerca de la presencia de estos camélidos, como la llama, ¿no? Y desde que ya, cuando llegan ya a la Sierra Norte, ¿no? Empiezan aparentemente a ser trasladados y a ser adaptados a la vida en territorios mucho más agrestes, donde posiblemente no viviría un camello, pero en la actualidad ya sí, ¿no? En regiones de la costa, ¿no? Regiones costeras. O sea, un hábitat completamente distinto, bien radical al originario, ¿no? A la zona altoandina, ¿no? Donde se empezó a domesticar los camélidos, ¿no? Entonces aquí entramos también a la cerámica, ¿no? La cerámica como que representa una importante innovación en cuanto a los patrones alimenticios, por ejemplo, ¿no? En cuanto también a los patrones de almacenamiento e inclusive a los patrones funerarios, ¿no? Como les comentaba la vez pasada, la cerámica en realidad va a modificar y va a mejorar sustancialmente los procesos de preparación de alimentos, ¿no? De alimentos e inclusive de bebidas, ¿no? Como la chicha, ¿no? Entonces esto va a permitir que también su empleo como vajilla, ¿no? Sea importante para el consumo de todos estos productos, ¿no? Puede ser utilizada también la cerámica para almacenar agua o otros líquidos, ¿no? Granos también, ¿no? O alimentos procesados para su conservación. Además también de las obvias repercusiones en la mejora alimenticia, ¿no? O en la salubridad, ¿no? Que debieron de todas formas un poco redundar en la calidad de vida, ¿no? Y en el crecimiento poblacional de la gente también, ¿no? Entonces se dan cuenta, miren, cómo la cerámica, ¿no? Al hablar de la cerámica, cómo tiene que ver mucho con el tema de la calidad de vida, ¿no? Porque claro, antes de la entrada de la cerámica, cómo se consumía, ¿no? Entonces ahí tienes que ver un tema también, un tema salubre, un tema de la conservación de productos, ¿no? En un tema de la mejora alimenticia, ¿no? Y esto cómo influye, ¿no? En el crecimiento poblacional, claro, porque, y eso tiene que ver muchísimo, ¿no? Con lo que tenemos en cuenta con respecto a los procesos en este caso, de darle a la gente una forma correcta de alimentarse, ¿no? Que hasta la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Porque claro, ¿cómo te alimentas, ¿no? ¿Qué cosas no debes consumir? ¿Qué cosas sí debes consumir, ¿no? En el caso de las Andes precoloniales, antes de la entrada de la cerámica es posible de que se consuma con la mano o se consuma en mates, por ejemplo, ¿no? Entonces no había un medio para poder consumir. Eso posiblemente traería también consecuencias para el tema de la salud y para el tema de la calidad de vida también, ¿no? Porque la gente posiblemente al consumir con la mano, al combinar ciertas cosas, se enfermaba, ¿no? Porque claro, habían cosas que en la actualidad, si tú lo haces, te puedes enfermar, ¿no? Te puede dar un dolor de estómago y te enfermas y hasta te puedes morir, ¿no? Si es que te entra una bacteria, un virus sumamente fuerte. Entonces, con la entrada de la cerámica ya las condiciones cambian, ¿no?
ya tienes unos medios para poder consumir. Estos tipos de cerámica te permiten también tener un patrón dietético diferente, ¿no? O bien particular, ¿no? Los vasos, los cuencos, los platos, ¿no? Y ya te permiten ya no necesariamente comer con las manos, ¿no? Incluso ya tener, de repente, las cucharas, ¿no? Nosotros tenemos tantas cucharas que tenemos ahora actualmente que vemos en los Cajamarca, ¿no? ¿No? Y los platos, los bowls, los cuencos, los tazones, ¿no? Esto, en realidad, es importantísimo con la cerámica porque esto determina que haya una mejora en la calidad de vida y esto determina que haya un crecimiento poblacional también, porque si mejora la calidad de vida, mejora las condiciones familiares, mejoran las condiciones de las familias y por lo tanto los hijos que van naciendo no se enferman, no mueren, ¿no? No hay una alta mortalidad. Ahora, profesor, hablando de mortalidad, en Santa Polonia hemos encontrado en los rellenos que existen muchos restos de subadultos, la mayoría, ¿no? Claro, pero esas ya son condiciones, eso tiene que ver con de repente malos usos en la cerámica, de repente, o malos usos de consumo, posiblemente que sí, pero hay que tener en cuenta otros factores también, como por ejemplo la anemia, ¿no? O la falta de productos, ¿no? O posiblemente sequías, ¿no? Y eso hay que contrastarlo con antecedentes incluso modernos, ¿no? Por ejemplo, trabajando un poco en Shauyo, la comunidad nos decía, uy, en los años 90, en el año 2000 tanto, y en los años 90 hubo una sequía tan grande que nos hizo a nosotros tener que irnos de acá de Shauyo e irnos a producir arroz en la costa, ¿no? Porque teníamos que comer algo. Entonces han habido épocas de crisis, ¿no? Entonces eso pudo haber sido, de repente han habido épocas de crisis muy altas en las épocas precoloniales, aquí en el Valle de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Épocas con muchas lluvias, como épocas también de sequías tan grandes que no han permitido la producción agrícola y por lo tanto han hecho de que muchas personas mueran, ¿no? Principalmente los niños, por causas de anemia, ¿no? Entonces, estas son las cositas muy importantes que tenemos que tener en cuenta con respecto a la materialidad. Por eso la materialidad es importantísima. Para los arqueólogos, la materialidad es tan importante y cambiar la materialidad o confundirla es falta, ¿no? Porque al final no vamos a poder entender de manera objetiva la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que representa la cerámica, ¿no? Un poco esas implicancias, ¿no? Y eso tiene que ver tanto con la calidad de vida y el crecimiento poblacional, también debió tener varias implicancias en los patrones de asentamiento, ¿no? En cómo se organizó la gente. Por ejemplo, es el caso de la localización de sitios que por determinadas circunstancias o por determinadas circunstancias, ¿no? Debieran establecerse relativamente lejanos de las fuentes de aguas, ya sea dentro de los valles o inclusive a decenas de kilómetros de estos valles, en zonas absolutamente desérticas, ya que gracias a la cerámica dispusieron de varias facilidades para almacenar y transportar hasta estos sitios los recursos vitales para la subsistencia de sus ocupantes, ¿no? Y el desarrollo también de sus actividades, sus diversas actividades, ¿no? Para lo cual también la disponibilidad de la llama también como animal de carga debió ser un factor nada despreciable, ¿no? Entonces, ¿no? Mira, incluso la cerámica te permite almacenar líquidos, granos, ¿no? Alimentos procesados. Entonces, tú te podías trasladar a otros lados llevando tus alimentos. Si no existía cerámica, ¿cómo te ibas, no? ¿En dónde los llevabas? ¿Dónde llevabas líquidos, por ejemplo, cuando no existía la cerámica? Entonces, la gente no se movía tanto. Allí, dentro del formativo, por eso es que se llama formativo, porque aquí dentro del formativo nace como tal ya estas formas de intercambio, de interacción constante, o de nuevas experiencias en otros contextos latitudinales también, ¿no? Entonces, estos son algunos indicadores importantísimos para poder detallar sobre la cerámica, ¿no? Otro importante también de la cerámica, más allá de los requerimientos funcionales como tal, o sea, de los aspectos funcionales que dan lugar al desarrollo de una amplia gama de formas, ¿no?
la cerámica en realidad va a representar en los Andes centrales un medio extraordinario para la expresión artística, ¿no? Para el arte, ¿no? Que constituye también, junto con los textiles, el soporte, ¿no? Para la representación de estilos, o la representación estilizada de elementos de la naturaleza, y especialmente de los dioses, ¿no? Y de los seres mitológicos, o los seres sobrenaturales, que ya van a empezar a incluirse dentro de las perspectivas del universo ritual, ¿no? Y religioso de las sociedades, ¿no? Entonces, también la cerámica, los textiles, que representan eso, también importante la metalurgia, ¿no? Que prácticamente era desconocida o no se empezó a explotar durante la época precerámica, ¿no? Pero la metalurgia también representa o presenta importantes avances con la presencia de pequeños utensilios o adornos de cobre, por ejemplo, ¿no? Y la aparición extraordinaria de ornamentos en oro, por ejemplo, ¿no? Como los que se han encontrado, ¿no? Mayormente este oro trabajados con técnicas que se conocen actualmente como las técnicas del repujado, ¿no? Y el laminado, ¿no? Que son dos réplicas importantes, dos tipos de trabajos, dos técnicas importantes para el trabajo en metalurgia, en metales, ¿no? La técnica del laminado y del repujado. Apunten eso, por favor, chicos. Hay dos técnicas importantes que se notan dentro de los Andes precoloniales. La técnica del laminado y la técnica del repujado. ¿Ya? Y estas técnicas en realidad se ven, por ejemplo, en sitios como, o en descubrimientos de oro hallados, por ejemplo, en las tumbas de Chongoyape, por ejemplo, ¿no? O en Lambayeque, ¿no? Y también acá en Conturhuasi, ¿no? En Cajamarca, ¿no? En Pacopampa también, ¿no? Donde se han encontrado, donde se han encontrado todos estos ajuares funerarios, ¿no? Que por lo general se han encontrado en contextos funerarios, y que formaban parte de todo este extraordinario ajuar funerario, ¿no? De tumbas halladas en los templos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los datos más importantes con respecto a ello, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que aun cuando examinemos ese aspecto, todos estos aspectos, a tratar de los monumentos arquitectónicos más representativos, cuando examinamos, ¿no? El tema de los monumentos arquitectónicos ya por otro lado, es importante señalar las innovaciones en el ámbito de la tecnología de la construcción, ¿no? La tecnología constructiva, ¿no? Y en todo caso, aquí lo que más se ha utilizado en las edificaciones es la piedra, por ejemplo, ¿no? Y en las edificaciones de piedra se aprecia entre los materiales constructivos, por ejemplo, la presencia de tanto piedras canteadas como piedras labradas. Ojo con eso, también hay que apuntarlo, por favor. En las edificaciones de piedra se aprecia los materiales constructivos, la presencia de piedras canteadas y labradas, ¿ya? Esos son materiales constructivos. Esto en realidad va a indicar que determinadas canteras, ¿no? Fueron seleccionadas por el tipo de la calidad de sus materiales. Y eso es lo que vemos hasta la actualidad, ¿no? En diferentes sitios arqueológicos. Entonces, la utilización de la piedra también influye en la identificación de nuevas canteras o nuevos centros también de explotación de recursos para manufactura constructiva. Entonces, hay algunas canteras que en realidad, aunque algunas de todas estas canteras se encontraban muy lejanas de las obras de construcción, de los sitios donde se iba a construir, igual, ¿no? La calidad de sus materiales definía su forma de explotación también, o la importancia de la cantera como tal para poder sacar de allí el material constructivo. ¿Ok? Entonces, también, ¿no? También se trabajaron bloques de piedra grandes aplicando decoraciones escultóricas, por ejemplo, en relieve en sus caras, lo que ustedes han podido ver cuando han ido a Conturhuasi, ¿no? Las estelas, los monolitos, ¿no? Y estos en realidad muchas veces se destinaban tanto al acabado de los paramentos, también de los templos, ¿no? Bajo la forma de estelas, ¿no? Los zócalos o cornisas. Apunten esto, por favor, porque estos son elementos constructivos. Las estelas, los zócalos, cornisas,
así también como otros elementos arquitectónicos que componían portadas monumentales, tales como las columnas, pilares y dinteles, ¿ya? Apunten esto, por favor. Elementos arquitectónicos para la época formativa, en el trabajo de la piedra, por ejemplo, tenemos las estelas, los zócalos o las cornisas, y también para elementos arquitectónicos que componían portadas monumentales, hay que agregar las columnas, los pilares y los dinteles. ¿Ok? Estos, obviamente, componentes que constituían rasgos relevantes dentro de la arquitectura ceremonial, ¿no? Principalmente, o dentro de la arquitectura de estos centros ceremoniales durante la época formativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay que apuntar también, por ejemplo, otro dato que me acabo de acordar ahorita, para estas formas o estos elementos de construcción también, de una u otra forma definían formas escultóricas tridimensionales, ¿no? Como las huancas, por ejemplo, las famosas huancas, los obeliscos, ¿no? Las cabezas clavas, ¿no? O como, como el lanzón de Chavín, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son ya formas escultóricas, pero también vienen, muchas veces cumplen una función también, una función constructiva, ¿no? Pueden ser columnas, pues se pueden convertir en dinteles, ¿no? En columnas también, ¿no? ¿Ok? Apunten, por favor, eso que hemos dicho, ¿ya? Bien, entonces, como vemos, ¿no? El manejo de la piedra en realidad no es ajeno a la arquitectura monumental, principalmente costeña, ¿no? Porque se ve dentro de la costa, ¿no? Desde la época del precerámico, en realidad, ¿no? Evidentemente, obviamente aquí el barro, ¿no? Va a tener desde esta época un papel privilegiado en las edificaciones de carácter público, de carácter monumental. La incorporación del barro en cuanto a material constructivo se presenta desde un primer inicio como distintas formas de adobes, ¿no? Estos adobes se disponían en realidad en diversas formas aparejadas, ¿no? En diversas formas de construcción de aparejo, ¿no? Pero para resolver el relleno de los colosales volúmenes masivos, ¿no? De las plataformas de los montículos piramidales que por lo general eran de piedra, ¿no? Entonces estos adobes o estas formas iniciales de construcción de adobe formaban plataformas en realidad, las plataformas que daban el sostén, ¿no? Una especie así de plataformas que eran justamente para colocar para la construcción de los muros de contención, ¿no? Entonces eso también importantísimo, ¿no? Pero también el barro fue utilizado para moldear los frisos, ¿no? O los relieves figurativos o para dar vida a sorprendentes representaciones escultóricas, ¿no? Con imágenes importantes, tanto las que han sido descubiertas en Pampas Moxeque, por ejemplo, o en Cerro Blanco, o en Pucurí, ¿no? En los valles de Casma y Nepeña. Justamente estos sitios que les menciono, que no los vamos a ver en esta oportunidad, pero sí los vamos a ver para el siguiente módulo, porque son sitios fundamentales que necesitamos ir una clase, o no, más de una clase. Necesitamos por lo menos unas 3 clases completas para poder investigar estos sitios, ¿no? Para poder detallar estos sitios. Bien, entonces, eso principalmente con respecto a los elementos constructivos, ¿no? Que había mucho más durante esta época, durante la época del periodo formativo. Creo que alguien quiere ingresar, me parecía. Ya, sí, Judith, permite. ¿No? Entonces, esto principalmente, ¿no? Hablando justamente de los elementos constructivos, que es lo que también nos compete en este ámbito, ¿no? Entonces, además de todo esto que hemos hablado, del tema de las nuevas economías agrícolas, el tema de las nuevas materialidades, el tema de los elementos constructivos, siguiendo también con este aspecto de los elementos constructivos, hay que definir también las técnicas constructivas que se despliegan para erigir las edificaciones monumentales, ¿no? Las propias características también, en este caso, gracias a las técnicas constructivas, perdón,
que van a definir las características funcionales también, ¿no? Y formales de los espacios. Todo esto va a hablar claramente de un tema que hemos estado un poco hablando en todos estos también procesos anteriores, que es la especialización, ¿no? Y el proceso de especialización debió involucrar también a quienes se desempeñaban como arquitectos y planificadores de estas imponentes obras públicas, ¿no? De estos centros ceremoniales. Además de aquellos operarios y también de aquellos artistas especializados también, ¿no? En el desempeño de una serie de oficios y de artes comprometidas, obviamente, con los distintos rubros de la construcción, ¿no? El acabado también y la decoración de este tipo de edificaciones, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ya había un conjunto, ¿no? Tanto de especialistas, pero también un equipo de trabajo, ¿no? Ahora, este equipo de trabajo está dominado por un ente regular, ¿no? En este caso, por sacerdotes de la época, ¿no? Y por una serie de, y por una política en realidad que para esta época se le conoce como la época de las sociedades teocráticas, ¿no? De la teocracia, ¿no? Entonces, pero nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que hay una serie de tecnologías constructivas y de técnicas constructivas que han sido definidas a partir de un proceso de especialización y de un conjunto de especialistas que han trabajado justamente, y por lo tanto también estos especialistas tenían que tener, o tenían roles también, obviamente, y estos roles dependían mucho de la forma de organizar a un grupo de gente que en este caso iba a ser la mano de obra, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso en particular. Entonces, en resumen, el periodo formativo en realidad va a representar una época en la que se inicia un intenso proceso de especialización productiva, ¿ok? Según lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Ok? Vamos a copiar esto, vamos a anotar esto, por favor, chicos, porque esto es importantísimo y va a entrar en el examen también final, ¿ok? Les voy a dictar. ¿Ya? El periodo formativo, en resumen, ¿no? El periodo formativo va a representar una época en la que se inicia un intenso proceso de especialización productiva. ¿Ok? Eso como primer punto. Un paréntesis acá. No se olviden que de todas maneras esto se los voy a alcanzar en el grupo, las diapositivas, pero también la clase se está grabando, entonces por favor, para el examen, vean la clase. Pero lo que yo siempre les recomiendo es que en realidad, más que ver la clase, apunten en cada clase, ¿no? Hay que anotar, hay que tomar nota, porque es mucho más fácil después revisar nuestras notas que estar revisando nuevamente 2 horas de clase virtual, ¿no? Y ir buscando dónde es lo que dijo el profesor tal punto. Entonces, mejor hay que ir anotando, pero de todas maneras van a tener la clase grabada, chicos, chicas. Profesor, disculpe la molestia, ¿puede repetir el periodo? Sí, a ver, entonces, yo les mencionaba un poco de todos estos puntos que hemos visto con respecto, ¿no? Al tema de la materialidad, al tema de la transformación del paisaje, al tema del aprovechamiento de los recursos, de las tecnologías. En resumen, sobre el periodo formativo, ¿no? En resumen, el periodo formativo representa una época en la que se inicia un intenso proceso de especialización productiva. Eso como primer punto. Es una época en la que se inicia un intenso proceso de especialización productiva. ¿Ok? Y esto conlleva fundamentalmente a la solución de una serie de retos. Esto conlleva fundamentalmente a la solución de una serie de retos planteados simultáneamente por la afirmación de la nueva economía agrícola y los nuevos requerimientos sociales. ¿Ok? Esto conlleva fundamentalmente a la solución de una serie de retos planteados simultáneamente por la afirmación de la nueva economía agrícola y los nuevos requerimientos sociales. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se han copiado? ¿Sí copiaron, chicos? A ver. ¿Y los nuevos que dijo, profesor? Profesor, disculpe, ¿y los nuevos que dijo?
y los nuevos requerimientos sociales. ¿Ok? Bien, entonces, es importante también agregar que existió un consecuente proceso en el tema de la división social, ¿no? Del trabajo, la división social del trabajo. Y esto, la consecuente división social del trabajo en realidad va a fomentar una ya más compleja diferenciación social, ¿ok? Que va a tener justamente como protagonistas a estos especialistas, ¿no? A estos especialistas que van a resolver los aspectos más críticos justamente para solucionar los problemas a nivel económico y a nivel social, ¿no? Entonces, y lo que va a hacer que también conduzca a un paulatino desarrollo, ¿no? A un paulatino desarrollo de las sociedades, también al mantenimiento de estas formas de organización social, pero también a la administración de los sistemas, de los recursos y también de los sistemas de irrigación, por ejemplo, ¿no? La planificación y construcción de las obras públicas, ¿no? Y por otro lado, la convocatoria y organización de la fuerza de trabajo participante en toda la ejecución de todas estas actividades, ¿no? Entonces, aquí empieza un poco también a nacer el tema de en este caso, la calendarización de las actividades agrícolas, ¿no? El calendario agrícola, ¿no? Muy, muy básico, muy fundamental para las sociedades precoloniales. Y que después, y que justamente ese es algo importantísimo porque los incas, por ejemplo, ya modelan el calendario agrícola desde una forma mucho más compleja, ¿no? Pero los incas en realidad son la síntesis de las culturas que estamos viendo actualmente, ¿no? Son la síntesis de culturas como Chavín, de culturas como Puncurí, como Moxeque, como Cerro Blanco, como Chongoyape, como culturas como Moche, como Lambayeque, ¿no? Como Virú, etcétera, etcétera. O sea, lo Inca es una síntesis de todo eso. De todos estos temas que estamos hablando, lo Inca lo complejizó mucho más, pero lo definió a partir de la base de todos estos procesos, ¿no? Entonces, eso es importante poder agregar también. Bien, entonces, bien, entonces nos vamos, que son las 10:12 de la mañana, ya, a ver. Sí, a ver, vamos a quedarnos acá, chicos, chicas. Ya el día viernes continuamos, ¿ya? Porque justo tenemos que ir al laboratorio y justo Diana también ya me escribió a las 10:30, dice, para estar en el laboratorio. Ya, bien, entonces nos vamos a quedar acá por esta vez. Yo quería dar este panorama, ¿no? Para que podamos un poco resaltar ciertos aspectos, principalmente hablando del inicio del periodo formativo, ¿no? Ahora ya viene, a partir de ahora ya vamos a ver de todas maneras el tema de la costa y la Sierra Norte, ¿no? Vamos a hablar del Valle de Lambayeque, del Valle de Moche, vamos a ver el tema con el Valle de Moche, el complejo de Caballo Muerto y Huaca de los Reyes, por ejemplo, Cerro Arena, y luego vamos a hablar de la Sierra Norte, para después bajar hacia, en este caso, el fenómeno Chavín de Huántar. Entre el fenómeno Chavín de Huántar y la Sierra Norte está justamente el tema de los sitios como Pucurí, Cerro Blanco, Sechín, pero eso, como les digo, lo vamos a ver en el próximo módulo, porque es un tema que necesita mucho, mucho por desgranar, muchas ideas, muchas cosas importantísimas con respecto a estos sitios, ¿ya? Y vamos a hablar de Chavín de Huántar con sus fases también de ocupación tanto arquitectónica como cerámica, materialidad, los sistemas constructivos, y luego vamos a pasar ya a este tema último ya para terminar este presente módulo, a los primeros asentamientos y ciudades. ¿Ok? Vamos a ver este tema con la cultura gallinazo, vamos a ver el tema de Virú también, el proyecto de Valle de Virú,
¿no? Eso les alcanzo como para que ya tengan una idea de lo que vamos a ver el viernes y la última semana, que es la próxima semana, ¿no? La cerámica, vamos a ver la época Moche, Vicus, tenemos algunos ejemplos con Huaca de la Luna, Huaca del Sol, escenarios cronológicos, patrones arquitectónicos y de asentamiento, ¿ok? Procesos constructivos, superposiciones, vamos a ver todo esto, y luego vamos a pasar a, en este caso, vamos a ver lo de Cahuachi, vamos a ver lo de Nazca, el caso de Nazca, que lo vamos a conversar de manera detallada también, con todos los elementos también constructivos, y vamos a llegar al horizonte medio con Huari, ¿no? Vamos a hablar mucho de Huari, de Tiahuanaco y de Nazca, en este caso de la síntesis de los horizontes, y también las nuevas propuestas de las épocas de los horizontes, ¿no? La época 1, con la época 1 fase A, que ya también lo habíamos visto un poquito, así de manera general, ¿se acuerdan? La época 1 fase B, la época 2, Huari. Bien, todo esto. Y al final tendríamos que terminar con lo Inca, pero lo Inca lo voy a dejar como un tema importante ya para el siguiente módulo, porque en realidad lo Inca también, al igual que otras, que las sociedades como las que les he mencionado, el formativo medio, inicial y medio, lo Inca necesitamos varias clases en realidad con lo Inca, no es solamente una clase, vamos a necesitar varias clases. Lo Inca y estas sociedades que están todavía ahí para poder analizar, las vamos a analizar en el tercer módulo, porque ya con lo Inca estaríamos terminando toda una ejemplificación del proceso de desarrollo a través del análisis del urbanismo en los Andes precoloniales. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? Me pueden hacer sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta. ¿Todo ha quedado claro? No se olviden, por favor, siempre anotar, apuntar. Esto en particular va a venir en el examen, no se olviden, por favor. Esto último que estamos tratando, que estamos abordando en las clases, van a venir en el examen. A partir del día lunes hemos iniciado, y todo eso que hemos visto desde el día lunes en adelante va a venir en el examen. ¿Ok? Entonces no se olviden de estos datos importantes que les estoy diciendo que apunten. Hay que estar atentos, por favor, a estas últimas clases, porque ese examen es fundamental también. ¿Ya? Es bastante fundamental, aparte del trabajo que van a presentar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a activar un ratito nuestra cámara. No tienen ninguna pregunta, ¿no? Bien, vamos a activar nuestras cámaras, por favor, chicos, chicas, para tomar una captura. A ver, Isamar. Ya, perfecto. Bien, bien, chicos, voy a tomar una captura ahorita. Y con esto ya estamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Ya, a ver, 3, 2, 1. Ya. Ya, perfecto. Bien, bien, chicas, chicos. Bien, nos estamos viendo. No sé quiénes van a ir al laboratorio hoy día. Creo que Félix, Roxana también. Isamar, no sé si va. Isamar, mañana vas al laboratorio, ¿no? No, el viernes, ¿no? Sí, profesor, pero creo que va a haber un problemita ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estaba leyendo lo que es los comunicados esos sobre la vacuna y yo aún no me he vacunado ninguna, lo tengo. Y van a empezar a pedir eso, como estaban diciendo en las combis. A partir del 10 y creo que el 10 cae viernes. ¿Por qué no te has vacunado? ¿Qué ha pasado? No, es que todavía no me decido bien de eso sobre la vacuna. ¿Todavía qué, perdón? Todavía no me he decidido todavía de la vacuna. No te has decidido. Ah, ya. Pero te Es inmortal. porque la vacuna es importante.
vacunar. Ya todos nos hemos vacunado. A ver, ¿quién más no se ha vacunado, aparte de Isamar? Después, chicos, a ver, Roxana, Félix, Wilder, ¿ustedes están vacunados? Hasta la Profesor, tercera, no me profesor. acuerdo. Hasta la tercera, ya ves. Ah, ya estás con la tercera, Wilder. Ya, hay que, bueno, Isamar, yo te recomiendo que te vacunes, porque la vacuna es imprescindible. Ahorita ya la gran mayoría de gente está vacunada. Entonces, eso creo que no, bueno, en realidad no debería ser una excusa, ¿no? Para asistir a la clase. No, Eh, sino que eso es lo que he estado viendo, pero es que yo le tengo miedo a las agujas. Tú le Por tienes miedo a las eso, agujas. Pero sí, bueno, por mira, Isabel, yo te recomiendo que te vacunes de verdad porque ya está pasando el tiempo y segundo porque están viniendo, porque se está generando nuevas cepas, ¿no? Nuevas cepas que pueden ser mucho más fuertes y si tú no estás vacunada contra la COVID, esas cepas, si la COVID no te perjudicó, esta nueva cepa te puede perjudicar, ¿no? Entonces, y puede perjudicar también a tu familia. Entonces yo te recomiendo muchísimo que te vacunes, que se vacunen chicos, chicas, porque la vacuna no es algo así de juego, ¿no? No es algo que, bueno, si quiero no me vacuno, si quiero me vacuno. Hay que vacunarse en realidad, ¿ya? Y principalmente para después no tener ningún problema, ¿no? Porque después no te van a dejar viajar, no te van a dejar entrar a algún centro comercial o a algún lugar donde va a estar medio cerrado, ¿no? Entonces, pues para que no tengas ningún problema, vacúnate nada más. Entonces, no, y es súper rápido la vacuna. Yo te entiendo que tengas un poco de fobia a las agujas. Yo también le tenía fobia a las agujas, pero hace mucho tiempo ya. Y sé que hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las agujas. Pero bueno, hay que hacer una excepción, ¿no? Hay que hacer ahí una excepción y ahí nomás con fuerza, hay que ir a vacunarse, ¿ya, Isamar? Trata de vacunarte lo más rápido posible. Este, por lo menos trata de ponerte la primera dosis porque después tienes que esperar por lo menos unos 20 días para que te pongas la segunda dosis. Pero trata de vacunarte lo más rápido posible para que no se pase este año sin que te vacunes. Por lo menos ponte la primera dosis, ¿no? Igual porque también te van a buscar para vacunarte. sí, Sí, pues porque eso es ahora el lo que Estado estoy está buscando pensando a la en gente que estos no se ha días. vacunado, incluso que no se ha puesto la segunda dosis, están yendo a sus casas. Entonces te van a buscar igual, así que no te vas a correr de la vacuna. Bueno, yo te recomiendo eso, Isamar, ¿ya? Y por favor, ya que estás en tu casa avanzando, apoya a la Roxana con el avance de la investigación, con el avance de sus análisis que están haciendo, ya coordinen, porque ya falta poco, falta una semana nada más, a ver, ¿cuánto falta? Estamos 8, el 16, o sea, faltan 8 días nada más para que ustedes presenten el trabajo, para la presentación del trabajo. Y el día 17 es el examen final. Y el 16 es la presentación del trabajo y la exposición. Ojo con eso. O sea que también tienen que ir preparando sus diapositivas. Porque la presentación va a ser virtual. O sea, la exposición va a ser virtual, la presentación de los trabajos, obviamente en físico, de manera presencial. Y el examen, el 17, va a ser presencial en realidad. Va a ser en gabinete. Entonces, por eso es que necesito, Isamar, que si puedes, por lo menos te vacunas con la primera dosis, porque para el 17, si no estás en el examen, vas a salir jalada. Entonces, ¿cómo no vas a asistir? Tienes que asistir el día viernes 17 de todas maneras, sí o sí. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que procurar ciertas cosas, ¿no? Priorizar ciertas cosas, porque ya falta poquito ya para que termine este módulo. Ya no falta nada prácticamente. Entonces hay que terminar bien el módulo, hay que trabajar tranquilos, bien, ¿no? Y con mucha responsabilidad. Ya se termina este módulo, ah, y bueno, de aquí ya entramos a la época de descanso, ¿no? A la época de vacaciones, ya iniciamos en marzo del próximo año todavía. ¿Ya? Y también, obviamente también, Isamar, te recomiendo que te vacunes. ¿Por qué? Porque si tienes algún trabajo, si te sale algún trabajito, ¿cómo vas a hacer? No te dejan trabajar. Ahora los trabajos están pidiendo las vacunas.
para trabajar. Entonces te recomiendo muchísimo que te pongas las pilas, Isamar. ¿Ya? No te descuides, porque es tu salud y es la salud de tu familia también. ¿Ya? Entonces, bien, bien chicos, ¿ustedes tienen alguna otra observación, algún otro comentario o pregunta? ¿Ninguna? Ya, bien, entonces, bien chicos, entonces nos estamos viendo el día, bueno, a los que van hoy día en la tarde al laboratorio, nos vemos en la tarde, si no, el día de mañana nos estamos viendo ya en el laboratorio también, ¿no? ¿Ya? Y el día viernes también nuestra clase virtual, y también no se olviden que para el viernes tienen que alcanzarme el avance de sus trabajos, ¿ya? La segunda parte del avance de sus trabajos, ¿ya? Para poder ir apoyándolos en ir armando ya ir armando ya los informes. ¿Ya? Entonces vayan avanzando, por favor, dedíquense. Si es que necesitan tiempo para poder buscar la información, no sé, de repente, no sé, bueno, cualquier cosa, cualquier detalle que necesiten, me avisan, me dicen, profesor, de repente hoy día en la tarde no voy a poder ir al laboratorio, me voy a quedar buscando información en mi casa, ya está bien. ¿Ya? Ya, pero ya depende de ustedes. Me van avisando, me van comentando cómo van con sus trabajos. ¿Yo, chicos, chicas? Entonces, bien. Entonces, hasta acá nos estamos quedando y con eso estamos culminando la sesión del día de hoy. ¿Ok? Ya nos estamos viendo. Muchas gracias.